Bien, pues buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. Lo primero de todo, agradeceros que hayáis venido a la Feria Lúdica y de Videojuegos de aquí, que he organizado en San Blas Digital. Mi nombre es Nacho Armenter y ahora vamos a tener una pequeña ponencia, una charla sobre cómo está hoy en día la industria de los videojuegos. Veo alguna camiseta que ya me indica, como esa de ahí, de Monster Hunter, que aquí hay mucha pasión por los videojuegos, cosa que me encanta. Pero antes de empezar de todo, lo primero que voy a hacer es presentarme. Como decía, yo soy Nacho Armenter, ¿vale? Estudié ADE, ¿vale? No estudié nada relacionado con videojuegos. Después intenté acercarme al mundo del deporte a través de un máster, a ver si conseguía un poco más. Y venía trabajando toda la vida en un entorno financiero, de comercial, ¿vale? En este caso de productos financieros, ¿no? Hasta que tuve una revelación, un golpe en la cabeza, similar como el de Goku, ¿no? Cuando es pequeño y de repente dice, ya voy a ser bueno, ¿no? Y me cambió y dije, ostras, mi pasión han sido siempre los videojuegos. Creo que muchos de aquí entenderéis de la misma manera la industria de los videojuegos. He jugado desde pequeñito, desde que tengo uso de razón. Tengo un mando, una pantalla, una Game Boy en mi mano. Y la verdad que lo pensé y dije, ostras, claramente mi vocación va hacia donde va. Y dije, con todo lo que he estudiado, evidentemente nada dirige mi carrera hacia un punto concreto. Y tomé la decisión de dedicarme a los videojuegos. ¿Cómo lo hice? En este caso, convirtiéndome emprendedor, por así decirlo, e iniciando una empresa que se llama Good Game Generation, en la que nos dedicamos a hacer educación con videojuegos. Vamos a colegios, vamos a bibliotecas, centros cívicos, e incluso centros de día con gente mayor y utilizamos los videojuegos como una herramienta educativa. No solo educativa, sino evidentemente lúdica, social, para desarrollar habilidades, para ayudarles a tener mejores relaciones digitales o incluso para la gente mayor ayudarles a lo que es pues, su solitud, el trabajo, mantenimiento cognitivo u otras cosas que la verdad están siendo muy beneficiosas y muy divertidas, ¿vale? Dentro de todo este contexto ya llevamos 3 años y esto nos ha dado pues la verdad que un buen conocimiento de lo que hay alrededor de la industria. Hemos tenido actividades por toda España. Aquí es una de ellas, evidentemente en Madrid, con San Blas, con las que hacemos más de alguna cosa. Y la verdad que, pues por eso tenemos muchas ganas de hoy compartir todo lo que nosotros sabemos a lo largo de estos 3 años, lo que hemos visto. Hemos hablado con muchos indies, tenemos un pequeño podcast, ¿vale? Por ejemplo, en el que hemos invitado también a mucha gente de la industria. Y precisamente ese podcast es el que me da la razón para cómo vamos a empezar. Y es que para mí la mejor manera de empezar una presentación, una charla, una entrevista, una reunión, es conocer a las personas que tengo delante, ¿no? Así que la mejor manera que tengo de conoceros para saber de lo que vamos a hablar es que me saquéis el teléfono, ¿vale? Y ahora leáis este Kahoot que tenemos por aquí para saber cuánto sabéis de videojuegos en general. Ya aviso que no son preguntas muy difíciles, pero así me da pie a entender con qué audiencia estoy hablando, si es la que lleva jugando desde bien pequeñitos, que me da que sí, o no. Así que cuando podáis, iros uniendo aquí a nuestro Kahoot. Si alguien tiene algún problema, en principio ayer se pudo leer el QR y demás. Si no, también podéis acercaros un poquito en las filas, que seguro que ayuda también para vuestras cámaras. Y si molesto yo, me decís también. ¿Vale? Tenemos una persona. Solo pediré que se identifiquen las personas que vayan ganando, ¿vale? Las personas que ganen al final, ¿vale? Esas personas sí que hay que reidentificarlas. Nate, yo, Lorenzo, ¿vale? A ese sí que le tengo identificado, Lorenzo, pues, lo siento, te tengo pillado. ¿Vale? 4, 8, 9, 10, 11. Vale. Vale. Somos 12. ¿Quién falta por entrar? Un par de personas. ¿Me da? De 10 segundos más. ¿Alguien necesita 15? Sí, claro. Mira. Sí, mira, si vas a la cámara. Uy, no, perdona. La cámara está aquí. ¿Dónde? Aquí. Aquí. En principio debería leerte la parte de arriba. Ay, perdón. No veas cómo estamos. A ver si te lees el QR este. Pues no. Vale, vamos a ver. Otro intento. ¿Ves a la página web? Aymar, ¿puedes ayudarme? Ponle el Kahoot a Pilar, por favor. Vale, los demás estamos. Por ahí también estamos. La persona que ha llegado la última, perdona, ¿tú has podido entrar también? Vale, perfecto. Vale, pues esperamos un minuto a que Pilar se nos conecte y así ya estamos todos, ¿vale? Y bueno, vamos a ver ese conocimiento de videojuegos. Ya os digo, para aquellos que seáis muy gamers, no os sintáis ofendidos por las preguntas, porque alguna igual os parece muy fácil, pero os extrañaría, depende del entorno, ¿no? Hemos ido a muchos sitios, evidentemente con gente mayor os imaginaréis que el conocimiento sobre ciertas de las temáticas es muy diferente, ¿vale?
¿Tenemos? Exacto, ya la tenemos ahí. Perfecto, pues vamos a empezar. Ahora sí, sin más dilación, vamos a evaluar el conocimiento que tenéis de videojuegos. ¿Vale? Primera pregunta, vamos con ella. Sobre gaming. Nos dice 3, 2, 1. ¿Cuál fue el primer videojuego de la historia? Opciones: Space Invaders, Donkey Kong, World of Warcraft o Pong. Yo creo que he leído algunos labios por ahí ya que ya decían la respuesta correcta. O no. Vamos a ver, ¿eh? ¡Ojo! Vale. Primera ya empezamos titubeando. Efectivamente fue Pong, para aquellos que no lo sepáis, es el mítico juego de tenis, de estas de dos plataformas que se van tirando una bola, ¿vale? Ese fue el primer videojuego que de alguna manera se empezó a distribuir de manera comercial. Si bien había habido algún experimento antes que se había relacionado con aspectos militares y tal, no llegaron a comercializarse. El primero que de alguna manera podíamos encontrar en tiendas y tal, pues fue el Pong, ¿vale? Space Invaders vino un poquito más tarde y el que haya puesto World of Warcraft le amo, ¿vale? O que haya puesto, le amo, pero no fue el primero. El primer videojuego espectacularmente exitoso y brutal, seguramente eso sí, pero eso es otra cosa. Vamos al siguiente. Y en Lorenzo. ¿Cómo se llama el videojuego que sale en la imagen? ¿Pac-Pac, Man-Pac, Super-Pac o Pac-Man? Entiendo que a este casi todos hemos tenido una... bien conocido como Comecocos, pero no me vale eso, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ver. Vale, ahora sí, hemos afinado. Bien, me gusta. Seguimos entonces. Vamos a seguir evaluando esto. ¿Vale? Lorenzo sigue primero. Tiene un poco de pista. También hay que decir que Lorenzo vino ayer y hicimos un poco el mismo concurso, ¿vale? ¿Xbox pertenece a LG, Samsung, Microsoft o Ubisoft? Xbox, una compañía que ya viene desde hace muchos años intentando competir con PlayStation, fue su primera estrategia, ¿no? Con esa Xbox que salió para tratarlo, no lo consiguió del todo, pero efectivamente es de Microsoft, ¿vale? Ya le gustaría a Ubisoft tener al Xbox Game Pass como uno de sus activos, aunque no sé si a nosotros consumidores nos gustaría mucho que el Game Pass estuviera en manos de Ubisoft. Eso ya es otra cosa que dejo a la opinión de cada uno. ¿Vale? Vamos a seguir. Bueno, ok, ya hay alguien que está empezando a coger ritmo. Vamos al siguiente. ¿Cuál es la profesión de Mario, de Super Mario Bros? Bueno, esto ahora hemos tenido además pues, la película, tal, nos ha puesto un poco más fácil, ¿no? Igual, pero evidentemente en diferentes contextos me han puesto taxista y me han puesto de todo, ¿vale? Efectivamente, bueno, alguien me ha puesto taxista, gracias. Como decía, fontanero, efectivamente, siempre le vemos con sus herramientas, aunque, y bueno, de las tuberías que hay, los míticos tubos de las plantas y tal, si os fijáis, al final tiene cierta relación con lo que es su profesión, aunque lo tengamos como un elemento más del environment de Mario, ¿no? Pero son tuberías porque él es fontanero, ¿no? ¿Qué compañía diseñó la mitiquísima consola de la imagen? No lo señales. Sí, se podría intentar deducir, sí. Una consola que supongo que alguno de aquí, efectivamente, fue la consola de Nintendo, la Game Boy, que no sé vosotros, pero para mí fue una de las consolas que marcó mi vida 100%, sobre todo con los juegos de Pokémon, rojo y azul, que fueron los primeros que marcaron toda una época y que hoy en día pues seguimos disfrutando de juegos, aunque no sé si con la misma calidad. Pero bueno, Lorenzo recupera su puesto. Vamos con la pregunta 6. ¿En qué año apareció Nintendo Switch? Esta ya es un pelín más difícil. Esta ya hay que ser un poquito más preciso. ¿2015, 2016, 2017 o 2018, ¿no? Si hubiese puesto 1980, pues igual sería fácil. O si hubiese puesto la Switch 2, que como sabéis ha salido hace muy poquito. Y veremos a ver qué éxito tiene. Porque, bueno, en esta es normal que la distribución sea esta, porque pruebas un poco, ¿no? Cuando fue en 2017, hace ya unos cuantos añitos, 8 años después han esperado para sacar la Nintendo Switch 2. Veremos si logra tener la mitad de éxito que ha tenido Switch 1, que la verdad que la consola ha sido espectacular. Seguimos. Vamos a ver, Lorenzo sigue ahí con Lauter. ¿Qué género de videojuegos se hizo famoso con Fortnite? Un gran juego que además muy controvertido,
con muchas innovaciones, uno de los juegos que está trayendo algo que nunca habíamos visto, como conciertos de música. Travis Scott, no sé, ha habido muchísimas personas que han hecho conciertos conectados en Fortnite y que han conseguido tener a muchísima gente viendo conciertos ahí. No sé si ahora además... Battle Royale, perfecto, exacto. Mucha gente a veces confunde con shooter, pero no. Y es curioso porque justo antes de Fortnite había otro juego que se llamaba Battle Royale, pero que no logró tener esa fama que logró Fortnite, que fue el que sí que popularizó para que después salieran pues, los Call of Duty y los demás, ¿no? Apex y similares, ¿no? Así que seguimos. ¿Qué más? Seguimos ahí. No falles, quedan pocas. ¿Cuál es el nombre del protagonista de The Legend of Zelda? Pregunta trampa para los que no son gamers. Pero para los que sois gamers, en principio, Mario estaría guapo en Zelda. Vale, efectivamente. 4 personas han caído en nuestra trampa. Así es, ¿vale? Zelda es la princesa del cuento, pero de alguna manera el personaje al que siempre estamos llevando y con el que estamos llevando la historia es Link, ¿vale? Correcto, seguimos. Ya quedan solo 2 preguntas. La número 9, vamos con ¿cuál es el videojuego más vendido de la historia? En términos de compra por el juego. No estamos hablando de revenue, micropagos y el juego que más ha generado, sino el que más se ha vendido por el juego, ¿vale? Minecraft, Fortnite, FIFA o Grand Theft Auto 5. FIFA entendemos FIFA 25, ¿eh? No. Bien, bueno, pues como veis, Minecraft ya desde hace años viene siendo el juego más vendido y de hecho sigue estando cada año en la lista de los juegos más vendidos de casi todos los países. Pensad que tiene todas las plataformas y sigue generando muchísimas y muchísimas ventas. Grand Theft Auto fue uno de los, evidentemente, muy vendidos, pero al final tiene un recorrido mucho menos largo que Minecraft, ¿no? Y después, bueno, si FIFA uniéramos todos los FIFAs a lo largo de la historia, pues seguramente sí que estaría por ahí. Y Fortnite, pues como sabéis, es un juego gratuito que no hace falta que lo compres, ¿no? No lo puedo pasar con esto, ahora que lo pienso. Seguimos. Y última pregunta, vamos con ella. Aquí se deciden cosas entre los 2 primeros. Vámonos. ¿Qué juego ganó el premio al juego del año GOTY del 2024? Tenemos Astrobot, GTA 6, Roblox o Minecraft. Nada que ver con el juego de la imagen, ¿eh? Está ahí puesta para distraer. Efectivamente, fue Astrobot. ¿Vale? GTA 6 ni ha salido, Roblox y Minecraft nunca han sido candidatos para ningún GOTY. Y efectivamente, Astrobot, que fue un juego que la verdad trajo la nostalgia de muchos gamers para recuperar muchas de las historias y sagas que habían quedado prácticamente muchas en el olvido de PlayStation, ¿no? Así que bueno, vamos a ver quiénes han quedado en el podio, a ver si Lorenzo ha conseguido ser suficientemente rápido en esa última para no ceder su trono. Ahí está Nate. ¿Quién es Nate? Ahí tenemos, enhorabuena por este 3er puesto. Lauter, muchas gracias por todo ese esfuerzo. Ya has tenido un competidor que ya se sabía todas las respuestas, o sea que era muy difícil competir, ¿no? Pero bueno, bien, estoy con una audiencia gamer y eso me lo pone más fácil para hablar de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Porque como os decíamos, vamos a hablar un poquito de cómo está la industria, ¿vale? Cómo está la sociedad, el mundo de los videojuegos y qué cosas podemos sacar y a ver si os puedo dar un par de claves de las que yo he entendido que son necesarias para prosperar en este mundo, ¿no? Bien, pues lo primero de todo, como bien sabéis, desde hace muchos años ya se está hablando de que los videojuegos están generando muchísimos ingresos. De hecho, aunque sea muy difícil poner esto en perspectiva y realmente qué significan, ¿no? 2.408 millones de euros la facturación de 2024, ¿vale? Creciendo 3% respecto al año anterior, si bien en 2024 se había crecido en 16 respecto a 2023. O sea que ha habido cierta bajada de crecimiento. Pero para que pongáis un poco de contexto, porque a la gente mundana nos dicen este número y es un... Bueno, no me dice nada, no sé cuánto es, ¿no? Para que veáis un poco, comparando, muchos ya igual lo habréis visto, pero cuando se compara con la industria del cine y la música, que son las 2 industrias del entretenimiento que más al día están. Tú si pasas por la calle y preguntas, oye, ¿cuál es tu entretenimiento? Mucha gente te dice ver series, ver películas, escuchar música. Seguramente serían con hacer deporte de los más extendidos, ¿no? Pues como podéis ver, la facturación en España, no estamos hablando del mundo, ¿vale? De la industria del videojuego comparada con la del cine y la música, ya viene siendo superior desde hace 2013, es decir, no estamos hablando de que la pandemia lo reventó todo, no, todo lo contrario, ¿no? Pero sí que es verdad que evidentemente hay un año concreto, como veis, 2020, en el que esa diferencia cada vez
se están haciendo más grandes, ¿no? Ahora, solo los videojuegos ya facturan más que el doble de la música y el cine juntas, ¿vale? Cosa que es muy, muy, muy llamativa. Para que pongamos un poco de contexto de qué tamaño tiene esta industria en nuestro país, ¿vale? Todas las personas que se dedican a la música, al cine y demás, pues en el videojuego se genera mucho más de lo que está generando todo eso, ¿no? ¿Qué más? Tenemos muchas opciones, ¿vale? Hace años los estudios eran escasos. Las opciones para estudiar esta materia era muy difícil, pero ahora, en este mapa, vemos, por un lado, en rojo el número de estudios que hay en cada una de las comunidades, ¿vale? Estudios de desarrollo activos, y en negro los centros de formación especializados en videojuegos, ¿vale? Con estos números acabamos llegando a que estudios de desarrollo hay más de 400 activos repartidos por todo el país. Y esto es sin contar todos aquellos indies que viven un poco en el underground, ¿vale? Como me gusta decir a mí, porque de alguna manera aún no se han constituido como empresa, aún están en fase de proyecto o similares, ¿no? Y es más, tenemos más de 100 centros de formación especializados en videojuegos, repartidos por todo el país. 2 puntos muy calientes, obviamente, Madrid y Barcelona, en este caso, o Cataluña, podemos entender, pero principalmente centrado todo en Barcelona, que es donde más oportunidades tenemos. No es ninguna novedad, son las 2 ciudades que más representan en este país, ¿no? Más allá, impacto económico, brutal. Impacto educacional, incluso de profesión, muy grande. Pero es que a nivel social, cada día es más, ¿vale? Y nosotros hace años, yo cuando estaba en el colegio, los que jugábamos éramos 2 o 3 en clase. Ahora yo pregunto a mi hija o pregunto a mis sobrinos, oye, ¿cuántos sois? Y prácticamente todos. Ya sea de una manera o de otra, ¿no? También lo veremos esto, ¿no? Pero 22 millones de personas ya juegan en España. No sé si sabéis más o menos cuánta gente somos, pero más o menos no llegamos a los 50 millones. Eso quiere decir que casi el 50% de la gente. Es decir, tú vas por la calle, en el bus, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Así la gente juega. Es decir, y parece mentira, pero esa es la categorización, toda esta información sacada del anuario de AEBI, de la Asociación Española de Videojuegos. Pero no es solo sorprendente el número, ¿vale? Tenemos otra cosa que es muy sorprendente, que es la distribución por género. Porque esta vez, por primera vez en la historia, ¿vale?, parece que ha habido un sorpaso. Y diréis, ¿what? Ha habido una mirada ahí diciendo, qué raro. Puede ser, porque de alguna manera, ¿qué es un gamer? ¿O quién está contando como gamer en esta estadística? Pues no están contando solo los hardcore gamers que jugamos hasta las 3 de la mañana al Valheim para ir a conseguir madera o este tipo de cosas, no. También aquí están contados todos aquellos que están en el Candy Crush, que tienen un ratito en el bus y que dedican un rato a ese juego. O incluso en el Farmville, aquellos que aún estábamos en el Facebook en su día gestionando nuestra granja, ¿no? Todo esto, evidentemente, contabiliza como una persona que está utilizando los videojuegos, por tanto, gamer, ¿no? Más allá de eso, no solo por género, están viendo muestras y cuestiones muy importantes a destacar. Por edad, como os decía, nosotros ya venimos haciendo varias actividades con gente mayor a la que le está yendo muy bien jugar a videojuegos. Por una cuestión de mantenimiento cognitivo, como os decía, de comunidad, de facilidad de movimiento, porque al final muchas personas cuando son mayores la movilidad está muy reducida y para jugar o hacer cosas con sus amigos les es muy difícil coger un bus, 2 buses, pues un Discord, les montas un Discord y están encantados, os lo digo, de verdad. Viéndole jugar a los Switch Sports y tal, es maravilloso. Como veis, la distribución va cambiando. Los que éramos más jóvenes empezamos a ser papás y ya muchos de nosotros jugamos y este porcentaje va a ir incrementando según vayan pasando los días, ¿no? Es más, aquí tenemos otro. ¿Alguien me intuye qué puede ser este gráfico y qué dato nos da? ¿Cuál es tu nombre? Miguel, ¿qué crees que nos está contando este gráfico? Exactamente, Miguel, estás fino hoy. Exactamente, ¿vale? Nos explican las horas jugadas por semana. Y como veis, hay 2 cosas que me gusta resaltar siempre que veo esto, ¿no? Por un lado, tenemos los países nórdicos, que tienen unas características climatológicas, por decirlo, que les derivan un poco más a que estén más en casa. Y es normal que tengan un uso mayor, que tengan 10, 11 horas, ¿vale? Tienen más uso porque tienen menos sol, menos terracitas, menos tapeo, ¿no? Este tipo de cosas que a nosotros, por cultura, nos gusta hacer y seguramente también por clima, ¿no? Pero lo realmente curioso es cuando vamos a nuestros vecinos. Vemos a Italia y Francia, vecinos más próximos, que de alguna manera deberíamos estar en su línea, ¿no? Pues resulta que no. Resulta que nosotros jugamos más que ellos, mucho más que Italia, ¿vale? Más de 1 hora más y más que Francia. ¿Qué quiere decir? Que en España claramente hay una tradición de videojuegos superior, porque nosotros, nuestra cultura está mucho más cercana a la de Italia que a la del Reino Unido, ¿no? Pero ahí estamos. Jugamos más que ellos. Vistos todos estos datos que nos revelan de que los videojuegos están muy extendidos, la sociedad abraza, de alguna manera,
parece en los videojuegos, vamos a ver algunos otros datos que nos cuentan igualmente algunas verdades un poquito más incómodas, ¿vale? Estos de aquí son los juegos más vendidos, y otra vez repito, no los que han generado más ingresos, sino los más vendidos por unidad y por copia de juego a lo largo del año 2024, ¿vale? Duele verlo. Ya solo con mirar los dos primeros, aquellos que somos hardcore gamers, yo también juego al FIFA, pero no tanto, ¿vale? Ostras, los dos primeros juegos más vendidos son el FIFA, pero el del año pasado, ¿vale? Y esto, ya os digo, no estamos hablando de todos los sobres de Ultimate Team que tienen y demás, que eso ya los dispararía en otra escala económica, ¿no? Pero no es que solo esté FIFA y algunos juegos más, es que de todos los juegos que hay en esta lista, solo estos que están señalados salieron en 2024. Ojo. ¿Quién se está quedando el dinero? ¿Quién se está quedando los 2.400 millones de euros de los que hablábamos antes? Claro, el número es gigante, pero ¿va dirigido a una industria sana y bien repartida para que muchos actores formen parte de ella? Bueno, ahí tenemos que leer un poco más los datos. Tenemos que empezar a mirar que solo, y repetimos, los juegos que han llegado, solo uno diría que no se esperaba que estuviera en esta lista de los señalados de 2024. Únicamente Helldivers ha sido el juego que marca la nota disonante en esta lista, ¿vale? eSports 25, Call of Duty, el Tenkaichi, Super Mario y el 2K estaban previstos que estuvieran aquí, ¿no? Por tanto, nos dice que es muy previsible. El comportamiento del consumidor y de los juegos es muy previsible y además está muy guiado también por las grandes marcas y los grandes títulos. Vemos juegos de hace más de 5 años que siguen estando entre los más vendidos. Como decíamos, Minecraft siempre lo encontraremos, pero es que incluso It Takes Two, ¿cuántos años hace? Hogwarts Legacy, 2 años. The Crew, creo que es de hace 8 años, ¿no? Hay juegos muy, muy, muy antiguos que siguen siendo los más vendidos por diferentes razones, ¿no? Por tanto, una verdad que para mí es un poco incómoda y que a veces no nos cuentan siempre, ¿no? Vamos a ver otro dato curioso que también revela otra verdad incómoda. ¿Alguien había visto esta imagen? ¿Nadie? Bueno, sí, lo siento. Walter, que me quedo con tu nombre del Kahoot. ¿Qué crees que nos dice esta imagen? Si alguien quiere ayudar a Walter, evidentemente. Quiere decir que la cantidad de juegos de Roblox equivale a 100. Vale, buen try. Vamos por detrás. Bien. Vale. Pues no, es mucho más incómoda la verdad que nos vamos a encontrar, ¿vale? Lo que quiere decir esta imagen es que en un solo juego de Roblox llegó a haber más jugadores simultáneamente que en los 100 más jugados de Steam. No estamos hablando de 100 juegos indie de Steam, no, estamos hablando de los más jugados. Pensad en los más jugados. Counter-Strike, todos los más jugados, los sumas todos y con 100 no llegas a un juego de Roblox en usuarios. No voy a decir, vamos a poner un pequeño paréntesis, porque los datos de DAUs, Daily Active Users, usuarios diarios de Roblox, no son los más fiables de la industria, ¿vale? Eso os lo dejo ahí. Ha habido muchísima controversia con los datos que ellos sacan y yo soy de los que están en el lado de posicionarme en la duda de esos usuarios. Pero es que aunque sea solo el 50, es decir, que un juego de Roblox tiene el 50 más que el 50 top de Steam, es una barbaridad. Una barbaridad. Te habla, no sé si conocéis Roblox. ¿Conocéis Roblox? Sí, ¿no? Conocéis el modelo. Entonces, ¿Roblox está directamente vinculado con la salud de la industria? Desde mi opinión, no. ¿No? Porque la gente que está detrás normalmente no suelen ser estudios de desarrollo, ¿no? Y muchas otras cosas, ¿no? No vamos a entrar en ese tema, que no es el que nos ocupa hoy, pero sí que es verdad que la mayoría de juegos de Steam vienen de estudios de desarrollo, ya sean indies o no. Evidentemente, los 100 juegos más jugados no son de estudios indie y aún así Roblox les está comiendo la tostada. ¿Por qué? Eso sería otra conferencia. Pero vamos a hablar también de ya no solo verdades incómodas que tenemos que rascar para encontrar, ¿vale? Seguramente habéis estado escuchando, los que seguís esta industria y demás, cosas como Warner Bros. Shuts down 3 Game Studios, cancels Wonder Woman, ¿vale? Pero no solo eso, 25 empieza igual que terminó 2024, cientos de despidos. Grand Theft Auto, ¿vale? No solo los estudios pequeños, ¿vale? El estudio de Grand Theft Auto, Take-Two, se quita el 5% de la plantilla, que os aseguro que no son 5 personas, igual son más de 100 y así, ¿no? Por tanto, es importante, no solo pasa en los estudios pequeños, ¿bien? Además, aquí en España estamos sufriendo
También, y seguramente habréis escuchado, que a lo largo de este año han cerrado estudios como Tequila, Novarama, de los más importantes de la historia de este país. Es decir, que el estudio más importante, que tiene los 2 videojuegos más vendidos de la historia de este país, ¿vale?, ha tenido que cerrar. Eso es complicado. Es decir, tú después de un par de semanas de que saliera esta noticia podías comprar estas licencias por un precio irrisorio para que alguien se las quedara y las volviera a explotar, porque habían cerrado el estudio. Y eso, la verdad, que para muchos de los que estamos en la industria, da mucha pena. Fue un golpe durísimo entender que uno de los estudios más legendarios de nuestro país había caído, ¿no? Eso te habla de una realidad incómoda también, ¿no? Así que llegados aquí, ¿qué os puedo decir? ¿No? Panorama es desolador. El apocalipsis, no, evidentemente. Hay cosas que hacer. Como bien sabéis, el mercado laboral en cualquier industria está complejo. No es fácil encontrar un trabajo en ninguna industria. En los videojuegos podríamos decir que también está un pelín más complicado por ciertas cuestiones. La pandemia ha sido una gran razón que tenéis que entender que hizo que el mercado se dilatara muchísimo porque aumentaron las horas de la gente que destinaba a los videojuegos y en ese momento las empresas de videojuego ampliaron sus plantillas para dar respuesta a esa necesidad. Ahora bien, la pandemia se acabó y estamos otra vez contrayendo y recuperando un mercado y un crecimiento que es el que teníamos desde antes. La industria de los videojuegos siempre ha crecido de una manera estable, nunca ha tenido un parón. Ahora bien, los crecimientos que vienen determinados por otras cuestiones, cuando estas otras cuestiones frenan, tienen sus consecuencias. Y es una de las que ha pasado en el mundo de los videojuegos, ¿no? Estamos contrayendo y, evidentemente, ese 5% de gente que se fichó en Take-Two, pues seguramente se fichó en una época en la que parecía que iban a tener más negocio, pero nos hemos dado cuenta al final. Entonces, llegados a este punto, os voy a intentar dar algunos de los consejos que a mí me gustaría que me hubieran dado desde un primer momento cuando me planteé entrar en esta industria. Veréis que los 2 primeros nos servirían para todos, ¿vale? No solo para aquellos que quieren entrar en la industria de los videojuegos, pero los voy a hacer en este caso concreto con estos, ¿no? El primero, networking, ¿vale? Y no entenderlo como esa mítica palabra que nos dicen, ve a hablar con las personas, ve a los eventos, no. Vamos a tomarnos el networking a llevarlo un pasito más allá, ¿vale? Porque el networking no significa ir a un evento, ¿vale? Significa ir a un evento y saber quién va a estar en ese evento. Saber qué va a decir esa persona que está en ese evento. Saber qué ha hecho esa persona que ha venido antes al evento. Para yo poder tener alguna información para poder entrar a esa persona. Es decir, el networking no es simplemente estar, ¿vale? Es hacer trabajo antes, durante y después de cada sesión. Antes, porque lo que hago es coger información, recabar información de las personas que me interesan, que se van a dar en esa situación de networking, ya sea una reunión online, ya sea una feria, ya sea un evento, una conferencia, ¿no? Si te interesa y te interesa alguna de las personas, buscas. Tenéis LinkedIn, seguramente, si no, hacéroslo, ¿vale? Si tenéis ganas de búsqueda activa de empleo, ¿vale? Muy importante porque todas esas personas que veis en ferias normalmente tienen un LinkedIn. Normalmente podéis saber lo que han hecho previamente. Podéis saber lo que están haciendo últimamente porque postean, comentan, ¿vale? Esa información es oro. Y os lo digo porque después llega el momento durante el evento, donde hay que hacer cosas tan importantes como siempre. Si es una ponencia que te interesa, preguntas. Llevad preguntas preparadas. Siempre levantad la mano. Nunca dejéis de levantarla. Es decir, esa persona que os interesa, tenéis una oportunidad de lanzar una pregunta delante de toda una audiencia y que esa persona le estáis mostrando un interés por una cuestión concreta, ¿vale? Entonces, de ahí ya os dará pie, por ejemplo, a generar una conversación después. Oye, me ha gustado mucho tu respuesta o incluso puedes tener la suerte de que dice, me ha gustado mucho tu pregunta, ¿vale? Pero es que si encima venimos con ese trabajo de antes, que decíamos de antes del evento, yo esa pregunta casi la sé de antes de que me hagan la ponencia. Pero con la ponencia voy escuchando 2 o 3 expresiones que ha dicho la persona y varío mi pregunta y utilizo sus propias palabras en mi pregunta. Más que mejor, ¿vale? Pero no solo eso. Muchas veces cuando estamos en un evento y nos presentamos delante de una persona a la que queremos conocer, ¿vale? Él no sé si nos quiere conocer, pero nosotros sí queremos conocerle a él o a ella, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos y le contamos lo que nosotros queremos. Yo hago, me interesa, soy bueno en... Esa persona, me sabe mal decíroslo, pero no le interesa. No le interesa saber en lo que eres bueno. Le interesa que se genere una conversación agradable en la que conocer a una persona que en ese momento no serás capaz de demostrarle todas tus habilidades. Tienes que caer bien. Ese es el primer momento. La oportunidad de mostrar habilidades será en otro momento cuando le permitas. Oye, podemos ir a tomarnos un café en otra situación,
podemos ir a tener una charla, media hora. Me gustaría que me ayudaras porque estoy empezando a entrar en esta industria y tarde o temprano me gustaría tener más consejos. Pero si eso lo dices de primeras, esa persona te entenderá como una carga, como un trabajo, le estás echando trabajo encima, ¿no? Muy diferente si tú a esa persona le entras y dijiste, ostras, mira, te he estado siguiendo por redes, te he estado siguiendo en LinkedIn y últimamente veo que estás comentando mucho acerca de el uso de videojuegos y el CGI, ¿vale? Pues mira, yo también tengo una opinión sobre eso y vi que tu comentario fue muy interesante porque comentaste esto en este comentario de esta otra persona, que es una persona que también sigo y me parece que se generó un debate muy interesante. Mi opinión en esto es muy diferente, muy diferente. Le vas a hablar de su libro, no del tuyo. Y ahí le generas un interés a esa persona, ¿vale? Esa persona tendrá interés en hablar de su libro. Ahora, tú vas a hablarle del tuyo, pasaba de página rápido, porque habrá mucha gente queriendo explicarle su libro y no puede estar atento a todos. Pero dile que te explique el suyo y ahí se genera una puerta, ¿vale? Trabajo antes, durante y después, porque acabamos eso y tenemos una libreta y apuntamos todo, o un Excel, ¿vale? A quien no le gusten las libretas, donde apuntamos el nombre, apuntamos que hemos hablado, apuntamos cada una de las cositas que han quedado. Oye, ¿tienes un correo? ¿Una tarjeta? Llevad siempre tarjetas. No cuestan nada, 30 euros, te haces 100 tarjetas, ¿vale? No cuestan nada y dan mucha sensación de seguridad, dan confianza, ¿vale? Por tanto, el networking no tomároslo como un hecho aislado de visitar los sitios. Hay trabajo antes, durante y después del evento. Si no, ese networking no sirve de nada. Es como, bueno, tener la suerte de que pase algo en tu vida. La suerte se busca. Si quieres, si esperes a que pase, la probabilidad es muy mínima. Está claro que es una cuestión de aumentar tus probabilidades en esta vida, ¿vale? De hacer todo lo que puedas para ir aumentando tus probabilidades de éxito en cada una de las cosas. Antes, durante y después, y aumentan drásticamente. Segundo punto, para todos. Si me hace caso. Propósito, paciencia y pasión. Propósito. Súper importante marcarse un objetivo, ¿vale? En la vida laboral no puedes depender de que el mercado te dicte de lo que quieres trabajar. Que es mucho de lo que hacemos. Vamos a las ofertas y decimos, ¿qué hay? ¿No? Pues me llevo esto. Nos acabamos tomando la intención de conseguir un trabajo como si fuera ir al supermercado. No es lo mismo. No es lo mismo. Incluso al supermercado, mucha gente, estoy seguro que os sentiréis identificados, queréis haceros una lista. Incluso cuando compráis algo que no está en la lista, incluso a veces dices, ostras, esto pues, igual no lo tenía que haber comprado. Queremos una lista para ir al supermercado y después para el trabajo no lo hacemos. Vamos a ver qué hay en esta cesta. Pues me quedo con esto. Y os diré una cosa. Hay datos, no sé exactamente dónde salen, pero mucha gente, y está ampliamente conocido, lo podéis encontrar por internet, que hablan de que el 80% de las ofertas laborales no salen al mercado. No salen. Se solucionan de manera interna en las empresas, por promoción interna o por contactos. Y no me parece mal. Yo, en una situación extrema, seguramente prefieres tener una persona de tu confianza que no tiene el máximo talento en esa habilidad, pero no te preocupes, y ayudarás a desarrollar a esa persona que es de tu confianza. Tiene sentido, sobre todo cuando vas a dar puestos de responsabilidad, ¿no? Necesitas más confianza y al menos yo como emprendedor, os aseguro, tengo mi socio ahí metido en esa cabina y lo primero que nos unió fue la confianza. No fue el saber que es un gran profesional, que también lo es, pero fue generar esa relación en la que yo sé que no me va a fallar, ¿vale? Si lo hace, pues, nada, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Por tanto, ese propósito que tenemos que tener a la hora de decidir nuestro trabajo. Tenéis que decidir vuestro trabajo, no escoger dentro de una oferta, de una cesta de lo que me encuentro. Entonces, ¿cómo lo decido? Hay muchas maneras. LinkedIn sigue siendo una herramienta perfecta. Podéis decir, yo quiero acabar siendo presidente de Sony. Un poco flipado, pero tienes la opción de ir. ¿Quién es el presidente de Sony hoy? Pues encontrarlo en LinkedIn. ¿Y qué ha hecho antes? ¿Qué experiencias laborales ha tenido antes? ¿Qué le ha llevado a ser el presidente de Sony? Está todo ahí. Pero no soy el presidente de Sony, del director de marketing de Riot Games, del account manager de Fortnite, de todos. Están en LinkedIn y tenéis todas las carreras laborales de esas personas ahí escritas. ¿Qué han tenido que hacer para llegar a su puesto? Es un trabajo de tiempo, lo sé, pero hay que escoger lo que se quiere hacer. Miráis cosas similares a los que os gustaría, emprendedores, da igual, es que no hace falta buscar directores de empresas, no, emprendedores que tienen su propia empresa. ¿Qué han hecho antes? ¿Qué hostias se han tenido que pegar para después tomar la decisión del emprendimiento? Todo eso lo tenéis en LinkedIn, haciendo un trabajo de investigación, de paciencia y, evidentemente, todo a un Excel o a una libreta. Siempre. Marcarse un propósito y ese propósito, ¿vale?, no va a llegar pronto. Esto es un trabajo a largo plazo, ¿vale? En nuestra vida laboral no podemos pretender salir de la carrera y, como mucha gente piensa hoy en día, nos deben un trabajo, porque yo he estudiado 4 años. ¿Y qué? ¿A quién le importa eso?
Al empresario no. Al empresario le importa qué sabes hacer, qué le puedes dar. ¿Podemos encontrar una situación donde los dos ganemos? Si no, a mí que haya estudiado esto u otro, no sé. ¿Qué provecho le saco yo a lo que has estudiado tú? ¿No? Eso es importante. Por tanto, no podemos entender que esto al día de mañana tendremos el trabajo de nuestros sueños. Es un trabajo a largo plazo, por tanto, paciencia. Y dentro de la industria de los videojuegos, añado la última, pasión, porque en esta industria sin pasión no vamos a llegar. Es una industria pasional. Hay otras industrias que no lo son. Hay otras industrias que no lo son. Pero el 95% de la gente que estamos dentro de la industria de los videojuegos nos gustan los videojuegos, por tanto los quieres cuidar. Y eso hará que emocionalmente te sea más difícil muchas veces esa carga. Ciencia y confiad en la pasión, ¿vale? Y nos vamos con los consejos más centrados en la parte de la industria game, ¿vale? El primero, la especialización, ¿vale? Hoy en día, ya en los últimos años han salido muchísimas y muchísimas personas que han estudiado grados de desarrollo de videojuegos. Yo incluso te diría demasiadas personas que han entrado en la industria y que, porque digo demasiadas porque la industria no está preparada para asumir todas esas personas, ¿no? Nos podemos encontrar que desde hace años tenemos, por un lado, los grados clásicos relacionados con videojuegos, ¿no? Ingeniería informática, diseño gráfico, de ahí de alguna manera es donde venimos. Yo empecé ingeniería informática, no lo terminé, ¿vale? Pero era la intención que tenía para acabar dedicándome al mundo de los videojuegos en primera instancia. Ahora ya contamos con otra cosa. Ahora ya podemos especializarnos más en esta industria en concreto, ¿no? Desarrollo de videojuegos, producción, diseño, animación digital o incluso carreras como multimedia que nos dan un panorama más amplio, ¿no? Es más, dentro de todo esto podemos encontrar que hay otros grados que ya podemos empezar a entender que pueden estar directamente relacionados con videojuegos solo si nosotros queremos, ¿no? No lo están directamente, pero grados como la producción musical, psicología, marketing, AD, es el caso de un servidor, traducción o doblaje, tienen una relación muy directa con la industria de los videojuegos. Y para que lo veáis, vamos a hacer una pasada rápida sobre los diferentes equipos, los equipos más importantes que se encuentran en estudio y desarrollo de videojuegos, ¿vale? Y los diferentes puestos de trabajo. Equipos de diseño de juego, diseño de niveles, diseño narrativo, nada que ver con sus anteriores. UX, UI, nada que ver con el diseño narrativo, ¿no? Concept art, gente que hace modelajes 3D, los modelajes de personajes y los de escenarios no los hacen las mismas personas, ¿vale? Mecánicas de juego, cómo se trabajan las inteligencias artificiales, el pulir gráficos, la iluminación, después la arquitectura, sonido, compositor, programación, pues que además después, incluso fuera de lo que es el desarrollo, tenemos una persona que trabaja como productor, tenemos gente que se dedica a la localización, que es esta gente que acaba de entender cómo van a funcionar ciertos contextos a nivel de idioma en cada una de las situaciones, o marketing. Todos los juegos tienen equipos muy importantes, casi los más importantes hoy en día, en el marketing, te diría, ¿no? Porque necesitan vender ese juego. Por tanto, imaginaros que no es solo ingeniería informática y diseño. Hay muchísimas maneras de acabar en un equipo y un estudio de desarrollo. Pero es que incluso si quieres dedicar a cosas relacionadas con la industria, que o sea, relacionadas con los videojuegos, pero no indirectamente con los estudios de desarrollo, porque es un trabajo muy concreto, ¿vale? Tenemos este segundo consejo que os dejo aquí, ¿vale? Que es el de los videojuegos ya no son solo entretenimiento, van más allá, ¿vale? Desde hace ya muchos años podemos encontrar en una primera capa industrias directamente relacionadas, pero que no son la industria de los videojuegos, como podrían ser los eSports, ¿vale? Las competiciones de videojuegos, intentando asimilarse de alguna manera al deporte, canales como eSportmaníacos, Liga de Videojuegos, la LVP, que están creando este negocio, todo lo que es la creación de contenido, que está estrechamente muy relacionada con todo lo que son los videojuegos, gente como este tío Minecraft, que es un tío que lo está haciendo muy bien, la gamificación, que hoy en día ya no solo está llegando a la educación, sino a las empresas también, ¿vale? Empresas como Marimba, Cookiebox son dos de los ejemplos con los que nosotros hemos trabajado de que, bueno, aplicación de Serious Games a empresas, contextos empresariales y similares, ¿no? O experiencias interactivas, todo lo que son desarrollo de experiencias 3D, en este caso con VR, está directamente relacionado con los videojuegos, pero no tienen por qué ser. En este caso son escape rooms, ¿vale? Y por último, ya no solo aquellas que están indirectamente relacionadas, ahora vamos a ver cómo fuera de los videojuegos también hay infinitas oportunidades para aquellos que les gustan los videojuegos. Es decir, en el mundo de la salud y el bienestar, cada día más estamos teniendo muchísimas iniciativas que mezclan videojuegos con esto. Fundación Jugaterapia, de aquí de Madrid, trabaja con los niños con cáncer, niños y niñas con cáncer, y están utilizando videojuegos y no sabéis las diferencias que tienen en los tratamientos. Es brutal. El éxito, la motivación de los chavales, cambia todo.
como os decía ahora, para la gente mayor, para el mantenimiento cognitivo, también una iniciativa de aquí de Madrid, Golden Gamers, que salió hace poco. No sé si habéis visto un vídeo que se hizo muy viral con una mujer mayor hablando de Red Dead Redemption, Pepe el Vaquero decía, ¿no? Pero también la conexión que se genera, cómo les está ayudando a estar más activos, a estar más conectados, ¿no? Hay muchísimas opciones. En este caso, Serious Games Lab, un estudio que se dedica exclusivamente a eso. Educación y formación. Muchísimas empresas ya están utilizando los juegos para educar, ¿vale? Diversifica, Innovamat, Glyphing, Eureka Lab, hay muchísimas. Es decir, los videojuegos son una gran herramienta de aprendizaje, ¿vale? De las mejores para muchísimas cosas, ya no solo para conceptos concretos, sino para habilidades como las que decimos soft skills, ¿no? Trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, y esto lo podemos utilizar. Todos nosotros, todos los que queramos trabajar en videojuegos, ¿no? Psicología y recursos humanos, empresas que ya utilizan una corta experiencia de videojuegos para saber cositas de esa persona, de ese empleado, ¿no? Bueno, parte del proceso de selección de muchas empresas ya incluye jugar una experiencia de 15-20 minutos de videojuegos, ¿no? Nawayam es uno de los ejemplos, GameLearn, incluso ingeniería de arquitectura. Hay empresas que están empezando a utilizar modelos como de videojuego para trabajar en cómo entender y gestionar el tráfico de una ciudad, ¿no? No sé si habéis jugado a Cities Skylines, alguno de vosotros, pero los que lo hayan probado, lo sabéis. O sea, al final, claramente te acabas enterando de cómo funciona el tráfico de una ciudad porque lo tienes que acabar gestionando, ¿no? O incluso en todo lo que son marketing y publicidad. Cada día estoy seguro que habéis visto, todas las aplicaciones cuentan más con gamificación. Incluso la aplicación de Nike te hace caminar 10.000 pasos y eso es un elemento gamificado, ¿vale? Pero es que ya no solo eso, sino que Coca-Cola, McDonald's, todas estas empresas están haciendo juegos concretamente para ciertas campañas de marketing y crean juegos completos solo para una propia campaña. Todo esto y mucho más son las oportunidades que nos vienen por delante. El mundo de los videojuegos, la industria de los videojuegos en concreto, los estudios de desarrollo, ¿están en un momento complejo? Sí. ¿Están en un momento imposible? No. El mercado laboral, para mí, mi opinión, está complicado en todos los sectores. En todos. No hay uno donde sea fácil conseguir un trabajo. Todo depende de las habilidades y del propósito que tú tengas, del planteamiento que hagas. ¿Te lo vas a tomar en serio o vas a escoger una oferta de la cesta y vas a querer ser uno de la lista que está abogando por un objeto de la cesta? Si quieres hacerlo, estás en tu derecho. Pero te aseguro que también estás en tu derecho de hacer todo lo contrario. De coger y decir, voy a decidir qué trabajo quiero tener. Y os aseguro que llega. Yo no sé si llegaréis a ser presidentes de Sony, ¿vale? Pero os aseguro que si tenéis ese objetivo, ponéis ese propósito, os quedaréis mucho más cerca de ser el presidente de Sony de que si no lo hacéis. De que si empezáis a coger entre la cesta y dejáis que sea el mercado quien decida, el mercado, el sistema, el país, quien sea, que decida vuestro trabajo del futuro. Yo no lo veo bien. Yo ya a mis alumnos de la universidad les meto muchísima caña. No puede ser. No puede ser. No puede ser que salgáis al mercado laboral con la intención de que sean ellos quienes os dicten de qué vais a trabajar. Es que ser vosotros. De alguna manera, este es el consejo que también quiero compartir después de haber visto esto con vosotros en la industria de los videojuegos, porque quedan muchísimas cosas por hacer. No solo en los estudios de desarrollo, nuevas maneras de jugar, nuevos entornos, sino en todas estas otras industrias, es decir, en todas de la vida, es decir, salud, educación, psicología, ingeniería, marketing, alguien quiere sacar otra industria que también la relacionamos con los videojuegos así. Así que tened claro que a aquellos que os gustan los videojuegos, opciones las hay. Ahora nadie os los va a dar. Tenéis que ir a buscarlas, pero están, ahí están. ¿Cuestan? Sí, como todo en esta vida, pero están ahí, ¿no? Y siempre, como digo, si por lo que sea no queréis hacer este trabajo, cogeros esta imagen, que si ¿alguien la conoce? ¿Alguien la ha visto alguna vez? ¿No? Pues mira, ¿tu nombre es? Sí, Eloy. Vamos a hacerlo contigo, ¿vale? Esto es una pequeña, como veis, una manera de encontrarse en la industria de los videojuegos, ¿vale? So, you want to make video games? Como veis, esto es una casilla de salida, todos vemos el start. Le vamos a preguntar, Eloy, ¿te gusta el dinero? ¿Te gusta el dinero? Pues nos vamos para la derecha, ¿vale? Ha dicho que sí. Nos vamos. ¿Te gusta hacer trabajo productivo? También. Es un tío productivo. ¿Puedes programar? ¿No? Vale, pues nos vamos. No. Ah, ya has visto, ¿no? You're shit out of luck. No tienes suerte. No puedes encontrar trabajo en esta industria. Así estamos, ¿no? Como veis, este camino, a aquellos que os guste, os podéis tirar un ratito encontrando dónde os lleva. Os llevan a diferentes sitios. Hay algunos que
pues alguien sin suerte o puedes intentar acabar siendo gamer, que tampoco te va a dar mucho dinero dentro de la industria, pero hay otros caminos en los que sí, es una opción graciosa para encontrar, pues, evidentemente, la persona que esto sabía mucho de la industria, ¿vale? Pero claramente esto no es la solución. Yo, como siempre digo, la solución está en cada uno de vosotros y vosotras cuando tengáis ganas y tiempo de coger todos estos consejos y el tiempo que os he comentado con las diferentes opciones y a partir de ahí el futuro es vuestro. Y muchas gracias por eso. Claro.